Bueno, muy buenas noches. Comenzamos hoy con la tercera reunión de este ciclo en donde, más allá de estudiar la tanatopolítica, eh, estamos tratando de entender cuestiones respecto de la influencia de la tanatopolítica en el narcisismo para a su vez, ver cómo poder intervenir. Si bien nos estamos apoyando en textos de Freud, bueno, 1915, 1920, 25, la negación, en el seminario 1 de Lacan, no estamos más que utilizándolo como excelente pretexto, por supuesto, para indagar allí y encontrar algunos elementos que nos puedan servir. Que nos puedan servir para entender algo, para interrogar mucho y para hacer un cálculo de la intervención. Si bien cada paciente, ¿verdad?, cada analizante, digamos, tiene su originalidad, cada analizante entonces requiere de cierto cálculo de la intervención que tiene que ver con el cálculo de la posición en la transferencia, ¿no?, de la posición subjetiva del analizante sobre la transferencia. Dejemos de costado los prejuicios del analista, que eso sería la contratransferencia. Entonces la pregunta grande que tengo es una pregunta que hizo Cecilia Constanzo y que yo me quedé con esa pregunta, porque también me la hice. Lacan lo que dice es que, bueno, que el lugar de nuestra intervención está ahí en ese espacio entre el yo y el no yo. Y uno dice, ¿y por dónde? ¿Por dónde camina ese espacio? ¿Dónde encuentra el analista un espacio de intervención en esa distancia, esa brecha tan angosta entre el yo y el no yo? Sobre todo en una época en donde estamos interrogando el estatuto del narcisismo. Si está, digamos, si corresponde más como a un supuesto y pretérito primer narcisismo, más del lado del autoerotismo, o si se trata de un narcisismo, un segundo narcisismo, un narcisismo del lado de la libido objetal y demás. En principio, yo diría que en el caso de los analizantes, vamos a distinguir consultantes de analizantes. El consultante que está en primeras entrevistas, que todavía no tiene desarrollado ni siquiera un afianzamiento de la transferencia imaginaria y menos un pasaje a la transferencia de trabajo, creo que es un individuo que por lo menos yo lo pienso como un individuo que todavía no puede trabajar sobre la transferencia y que todavía
no se organiza, no se organiza el dispositivo analítico y entonces no se organizan esos cuatro elementos del analista, el analizado, la palabra, el inconsciente. Deberá pasar un tiempo que es un tiempo lógico, eh, a través del cual, bueno, un consultante podrá ser o no podrá hacer o no ese pasaje a analizante. Quizás no lo haga. Es uno de los problemas que tenemos hoy en día, de que alguien permanece consultante y uno se interroga muchísimo. ¿Qué sucede? Que no encuentro el significante de la transferencia. ¿Qué sucede? Si el significante de la transferencia, el significante que da cuenta de, de la instalación del dispositivo, ¿no? Si bien puede ser un significante cualquiera, es un significante que el sujeto ofrece a la transferencia, que pone en el juego de la relación con el analista, pero porque hay algo del juego de la relación de la palabra e el inconsciente. Eso es una cuestión muy propia de cada análisis, de cada analista, de cada relación, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que hizo Cecilia me parece como sumamente interesante porque es un problema hoy. Es un problema hoy, nuestro trabajo, eh, cuando, a ver, las más de las veces lo que un consultante viene a buscar es como una aseveración respecto del yo, eh, una aseveración de goce, si lo pensamos desde el punto de vista pulsional. Y bueno, a ver, el método analítico siempre tuvo que ver con una desaificación respecto del goce, ¿verdad? Con restarle goce a ese objeto. A ese objeto que vamos a dar por perdido y que, bueno, voy a retomar algo que está trabajado en, en pulsiones y destinos de pulsión, que uno de los miembros, uno de ustedes, hizo referencia a la posición de que, digamos, la indiferencia era primera del odio. Bien, yo lo que les diría es, Freud no se pone muy de acuerdo consigo mismo, me parece, a lo largo de una página del texto, pero lo que va a decir, primero va a decir que es el odio, después va a decir que es la indiferencia, y después va a decir que la indiferencia puede, digamos, subordinarse al odio. Habiendo sido precursora, puede subordinarse al odio. Y allí él insiste, que dice, lo exterior, el objeto, lo odiado, habrían sido idénticos al principio, y más tarde el objeto se revela como fuente de placer. Entonces es amado, pero también incorporado al yo. De suerte que para el yo placer purificado, el objeto coincide nuevamente con lo ajeno y lo odiado. Creo que algo de esta problemática es la que, por lo menos mi clínica, ve, cómo
que, digamos, está como una dinámica, podríamos decir, que a veces se juega sobre la transferencia, en donde cuando encuentra el analista algo que le hace suponer que el analista está de acuerdo, alguna palabra, alguna suposición. eh, eh, el fantasma siempre hace que, ¿no? Alguien estornude y de acuerdo al fantasma de cada uno, ese estornudo es interpretado de una manera o de otra. Em, Avanzo un poquito más con el texto de Freud. Ahora reparamos en que así como el par de opuestos, amor e indiferencia, refleja la polaridad yo, mundo exterior, la segunda oposición, amor-odio, reproduce la polaridad placer-displacer, enlazada con la primera. Luego de esta etapa puramente narcisista, es relevada por la etapa del objeto. Y placer y displacer significan relaciones del yo con el objeto. Ah, bueno, dejamos ahí el texto de Pulsiones. ¿Por qué tomé esto? Porque el desarrollo de la relación transferencial va a implicar a nivel imaginario sentimientos. Sentimientos que van y vienen, quizás sentimientos de indiferencia, quizás sentimientos de aversión, ¿no? La antipática de mi analista, supongamos, ¿no? Este, porque interpretó el silencio del analista, la cara de más o menos parca de un analista, como que antipática. Eh, el tema es que, por un lado, yo estaría muy tentada de decir, bien, la apuesta del analista tiene que ser que se desarrolle la libido objetal. Eh, Desde mi manera de entender ese texto como advertencia, por así decir, ¿no? Yo lo leo y digo, ¡guau! Todos esos sentimientos se van a venir sobre la transferencia. Este, mm, el consultante va a intentar incorporarnos como objeto, suponiendo que aseveramos algo. Él puede suponer, no es que nosotros aseveremos, él puede suponer que nosotros aseveramos algo. eh, y bueno, y engrosar su yo placer, su yo purificado de placer. ¿Por qué me preocupa este tema del yo purificado de placer? Porque, por un lado, podríamos decir socialmente, pero también en el análisis, observamos fenómenos que nos dicen que estamos en la época de la canallada, estamos en la época del canalla, o sea, de la desconsideración al otro. Uno de los modos de desconsideración al analista es no pensar que el analista está trabajando, por ejemplo.
que la hora que uno le da es una hora de trabajo. Casi diría, hay que volver a ciertos enunciados freudianos de los horarios, pautar bien tanto sea los horarios como los honorarios, si se pueden mover o no los horarios, cuándo van a pagar los honorarios y insistir en que se trata de una relación de trabajo. Eh, Freud decía, voy a ver si yo lo puedo tomar en mi trabajo. Eh, Me quedo pensando si una formulación así puede utilizarse o no, no lo sé. Yo no la suelo utilizar. Pero bueno, estoy dándole vueltas a esta cuestión del yo purificado de placer, del autoerotismo como una estructurante muy fuerte, yoico, y me pregunto, bueno, ¿en dónde estamos en ese juego? Este, y si en el baile, podríamos decir, en la danza de los sentimientos de un consultante, ¿qué lugar vamos a ocupar? Si del amor al odio, ¿no? De la indiferencia, el odio, el amor, así va a pasar de un extremo a otro, de un minuto a otro, etcétera, etcétera, allí donde no le aseveremos alguna cuestión. Em, Después fui al artículo de la negación, artículo corto de 1925, interesante, interesante. A mí me interesó principalmente, es corto pero denso, denso a nivel de teórico. Si me permiten, vamos a hacer una lectura libre del artículo. Una lectura libre, digo yo, ¿qué pasaría si esta función del juicio de realidad la relativizamos? Porque acá hay un Freud que apela a la inteligencia, que apela a la función cognitiva, en donde, digamos, el juicio es el que tiene que adoptar la decisión, o atribuye o desatribuye una propiedad respecto de un objeto, ¿verdad? O admite o impugna. Hay ahí algo que, bueno, que está en relación al juicio de existencia, pero bien, yo me interrogo respecto, si tomo este texto, pero me interrogo respecto de la realidad actual. Y entonces digo, ¿y cómo hacer? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué fenómenos escucho en la clínica? ¿Cómo hacen un juicio de existencia? Cada vez lo que noto, hablando en general, es que ese juicio de existencia está, podríamos decir, permítame la libertad de no ser muy pulcra teóricamente, pero podríamos decir que ese juicio está demasiado cargado de subjetividad. Que si bien el propio Freud en este artículo va a hablar de
la representación de la realidad, que es distinta a la realidad objetiva, la representación de la realidad, es, bueno, es como que es bastante particular en cada sujeto la forma de realizar el examen de realidad. Eh, Freud va a decir, la otra de las decisiones de la función del juicio, una es atribuir o no la existencia real de una cosa, ¿no? Este, es un interés del yo realidad definitivo. A ver, él lo que va a decir es que si el juicio, si se cumple la función del juicio de realidad, se puede pasar del yo purificado del placer o del yo placer inicial a el yo realidad definitivo. Bien, bueno, lo escucho clínicamente. No lo cuestiono teóricamente, lo escucho clínicamente. Ah, bueno, una brújula, veríamos cómo, pero una brújula. Sabemos eh, que la realidad es siempre subjetiva, pero bueno, hay una existencia a la cual, una existencia a la cual el sujeto le tiene que dar entidad. Este, para no estar en el margen de la psicosis. Ahora, ¿qué sucede a veces con este sujeto que desconsidera al otro, que está en el punto de la canallada, que puede estar frente a una evidencia y decir que no la ve y negarla? No existe, no la ve. Se ha mandado, no sé, una macana, la que sea, la desconsidera. A ver, entiéndase, directa, no es que la reconozca y la niega, directamente la desconsidera. No ha considerado eso que ha hecho como una macana, un error, una transgresión. No. Y uno de los temas que va a tomar acá Freud en la negación es que al final de lo que se trata es de que todo sujeto lo que quiere es reencontrar en la realidad el objeto perdido y decir, está aquí, ¿no? Darle entidad a un objeto, digamos, que es subjetivo. Habla, bueno, habla del pecho materno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después va a hablar de que, bueno, no siempre la representación es fiel, ni a la realidad objetiva, ni a la realidad subjetiva del recuerdo, etcétera. Bueno, que la representación hace sus collages. Bueno, dejamos eso ahí, lo tenemos como yo, digamos, esto último que dije lo pongo en el orden de la advertencia de Freud, diciendo, bueno, cuidado con lo subjetivo y lo objetivo, bla, 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 miren que lo subjetivo puede predominar tanto que se falsea la realidad, y por el otro lado, como esto que marqué de entrada, de que si se reconoce la realidad fáctica, podríamos decir,
hay un camino hacia ese yo realidad objetal o yo realidad definitivo, etc. Bien, lo leo pensando en que el objeto somos nosotros en la transferencia. Nos ofrecemos como objeto a la transferencia. Entonces, lo leo desde ahí. Bien, vamos ahora con unas puntuaciones, no sé si podré marcarlas todas, yo creo que sí. Unas puntuaciones sobre las mismas páginas de el punto 1 del capítulo 9, seminario 1 sobre el narcisismo. Nada más que las del punto 1 vamos a tomar. ¿Qué cosa me interesó? De inicio, dice, saben que insisto con la noción de lo simbólico, diciendo que siempre conviene partir de ella para comprender lo que hacemos cuando intervenimos en el análisis. Y en particular, cuando intervenimos positivamente, dejo del lado de Lacan el positivamente, a saber, mediante la interpretación. Bueno, ok. Eh, podríamos marcar esta cuestión de, bueno, a preguntarse qué lugar ocupamos en lo simbólico, a preguntarse cómo maniobramos para ese pasaje de la transferencia imaginaria a la transferencia simbólica. De alguna manera, el consultante, quien viene a su entrevista, algo del orden de la transferencia imaginaria está abierto. Ya sea que nos saque de una cartilla, tiene algún tipo de transferencia respecto de lo que es ir a hablar con un psicólogo, con un psicoanalista, etc. Pero ¿cómo desarrollar? ¿No? ¿Qué posición tomar? ¿Cómo desarrollar esa transferencia? Yo lo que diría es, miren, la transferencia imaginaria, experiencia, bailará por la indiferencia, el odio, el amor, la indiferencia que se subroga al odio, el odio que le gana a la indiferencia y es una versión terrible, pero entonces, igual bien, eso es lo interesante, ¿no? Este, el punto es cómo situarse, dónde situarse para que se abra la transferencia simbólica. Sigue en la página 168 una pregunta de Lacan. ¿Cómo se sitúan respecto a la palabra todos esos afectos, todas esas referencias imaginarias, las que decía Freud, habitualmente evocadas cuando quiere definirse la acción de la transferencia en la experiencia analítica? ¿Cómo se sitúan respecto de la palabra? Entonces yo me pregunto, esos sentimientos, de alguna manera, positivos, negativos, de indiferencia, de odio, de amor, ¿no? Se tienen que expresar. La palabra es la expresión más elevada que podemos encontrar, la más categorizada por nosotros. Y entonces es, bien, respecto de la palabra. Son dichos, aparecen en la palabra, no aparecen.
¿Por qué? Porque también son significantes los gestos de la cara, los movimientos de las manos, las interjecciones, el va, por ejemplo. Eh, bien, buena pregunta, me orienta. Y después Lacan avanza muy fuerte, ¿no? Habla de la importancia de la palabra plena, este, y va a decir, la palabra plena es la palabra que hace acto, o sea, aquella palabra a través de la cual un sujeto no queda en la misma posición, aquella palabra que marcó un antes y un después. Em, Me acuerdo, busquen por internet porque debe estar el relato de Matías, un relato clínico infantil. Este, yo hago un relato sobre ay, Matías, o no sé, también puede ser Matón. La iniciación, la primera vez que lo presenté, me acuerdo que estaba en la EOL, lo presenté como la iniciación del tratamiento. Eh, a mí me cuestionaba muchísimo la transferencia, porque, a ver, mi invitación a la asociación libre no había sido muy ortodoxa, que digamos. Mi invitación a la asociación libre fue en el consultorio, no hablas, pateás, me agarras a las patadas, intentas agarrarme a las pateadas, tirás todo, qué sé yo. En la cocina, con una taza de chocolatada, hablas, muy bien, vamos a la cocina, trabajemos en la cocina. Pero, en fin, esa función de hacerle la chocolatada y demás, yo me cuestionaba que si era un maternaje, que bueno, todas esas cuestiones, que en qué lugar me estaba poniendo y demás. Algo que realmente me lo cuestioné muchísimo, el día que él dice maté a todos, bla, 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 y yo le digo, ah, sí, ¿y a quién mataste? Y se angustia. Y se queda sin respuesta. Esa intervención, ¿a quién mataste? Que lo deja sin respuesta y no pasa al acto, no me patea, no tira todo. Marcó como un antes y un después en la relación. Va a marcar que los analistas hacemos surgir paradojas y contradicciones, y que es en esa antinomia de las paradojas o de las contradicciones, en esa ansia, en la dificultad donde encontramos la posibilidad de transparencia. Me interesó. Es en ese punto como, ¿no? En donde alguien se contradice consigo mismo, como quien diría, alguien contradice sus propios enunciados, donde podríamos decir el sujeto de la enunciación emerge, o donde queda un espacio que, bueno, veremos de qué manera intervenimos respecto de ese espacio. Porque podemos intervenir con el silencio, podemos intervenir con interjección, podemos intervenir con un acto, podemos intervenir con una
intervención palabra, en fin. Pero hay ahí una orientación clínica. Vamos a una quinta orientación clínica. La primera de las contradicciones que surge es la siguiente. Resulta harto singular que el método analítico que apunta a la obtención de una palabra plena parta de una vía estrictamente opuesta. En tanto, da como consigna al sujeto el trazar una palabra lo más despojadamente posible, lo más despojada posible de toda suposición de responsabilidad. Incluso lo libera de toda exigencia de autenticidad. Le conmina a decir todo aquello que le pase por la mente. Por ello, lo menos que puede decirse es que facilita al sujeto el retorno a la vía de lo que en la palabra está por debajo del nivel del reconocimiento y que concierne al tercero, el objeto. Bien. A ver, yo sé que es difícil porque trabajo con primeras consultas, ¿verdad? Con consultantes, y sé que es difícil eh, convocarlos a que hablen libremente. Pero también sé, desde mi experiencia, que una forma de hacerlos hablar es preguntarles y volverle a preguntar y volverle a preguntar. No porque uno está haciendo una historia clínica, sino preguntarles sobre lo que están diciendo. No dar por supuesto nada. ¿No? En fin, preguntar respecto de términos que usan, los podemos tomar al azar o no, pero no sé, si una paciente me dice que usa éxtasis para ir a bailar y se queda muda y me lo larga así, no dice nada, a ver, la paciente, para ir a las fiestas electrónicas. Yo le pregunto de qué es el éxtasis, como si lo supiera, qué es una fiesta electrónica, qué tipo de fiesta es, qué implica, qué le gusta del éxtasis, qué le gusta de la fiesta electrónica. Y voy haciéndola hablar. Nadie dice que hagamos una historia clínica. Casi diría, yo recomendaría no hacerla. Porque si uno hace una historia clínica, comienza con los factores heredogenéticos, la clásica historia clínica, ¿verdad? Y ahí en donde abramos la boca preguntando por la familia, nos pusimos la transferencia en contra. Oh, estos analistas siempre preguntan por los padres, bla, bla. No, pero no dar por supuesto nada. Y esa es una manera de hacerlos hablar. Por supuesto, no nos interesa para nada la autenticidad, ¿verdad? Si fantasea, si... ese no es un problema para el analista. Lo importante es que surjan palabras y más palabras y más palabras para que el analista entonces pueda ser objeto de la transferencia. En todo caso, voy a ser bien específica. Después lo podemos aclarar más. Condensador de goce, objeto condensador de goce. O sea, un objeto pulsional para quien habla.
Después hay algo clínico en la página 169 que también me interesa, que son los dos planos que se pueden reconocer en la palabra del reconocimiento, la palabra de pacto entre los sujetos. Bueno, si decimos mesa, todos entendemos qué es una mesa o qué es un escritorio, etcétera, etcétera, ¿no? El comunicado, podríamos decir. Y el otro plano que tiene que ver con el llamado, la discusión, en fin, que está más teñido de lo subjetivo. Eh, Algo que nos recuerda la Canaca 169 estoy, es que el objeto no deja de estar sin referencia a la palabra. Está ya dado parcialmente desde el comienzo en el sistema objetal u objetivo juega, ¿no? En el que es preciso incluir la suma de los prejuicios que constituyen un comunicado cultural. Me interesó, hasta el punto de impregnarlas. Termina esa frase diciendo, ¿no? Miren, hay una suma de prejuicios que hacen a un comunicado y que tienen que ver con prejuicios culturales. Digo, me interesa porque me estoy interrogando eh, cuál es, digamos, la cultura que nos alberga que permite esta cuestión de desconsideración al otro. Tengo una respuesta en la manga, que fue mi investigación de los procesos de legitimación de lo ilegítimo. Este, pero hay cosas que se hacen usos y costumbres. Siempre pongo el mismo ejemplo. La gente va en el mismo ascensor y no se saluda. Y por ahí son, digamos, vecinos de un edificio. Y se hace lugar común no saludarse. O sea, la mala educación, la falta de saludo al otro, de consideración al otro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una consideración a reconocer la presencia del otro, a darle una entidad al otro, lo reconozco, está ahí parado al lado mío. Buenas noches. Este, salteo, 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 y ahí vamos. ¿Qué es la transferencia? Se pregunta, 170, página 170. La transferencia eficaz. Lacan, te preguntaría mucho, para vos, ¿qué es eficaz? La transferencia eficaz. Toda transferencia eficaz. Después veremos los, lo, digamos, si es imaginaria, si es simbólica, si se da en lo real. Bueno, ¿no? Anudaremos la transferencia a los tres registros. Pero quizás por ahí desde los consultantes actuales y demás, uno se pregunta más, ¿cuál es la eficacia de la transferencia? ¿Qué es transferencia eficaz? La transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno, uy, recién me dijo que la autenticidad no importaba y ahora dice, cada vez que un hombre habla a otro de un modo auténtico y pleno, hay, en el sentido propio del término, transferencia. Transferencia simbólica, agrega. Algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están presentes.
Bien, es una gran interrogación esta cuestión de que uno habla a otro de modo auténtico y pleno. Sí, en todo caso, podría decir, bueno, en la actualidad, ¿no? Estamos en el año 53, 54, ¿verdad? Bueno, en la actualidad yo diría, bien, la transferencia comienza a constituirse ahí donde la palabra circula. Ahora, respecto de la transferencia simbólica, yo anudo en mi experiencia la transferencia simbólica justamente al acto de la palabra, a una palabra que hace acto. Cuando la palabra del analizante hace acto, cuando esa palabra es pareja del inconsciente, cuando esa palabra es la punta del iceberg del inconsciente. Por ejemplo, cuando, no sé, esa palabra lo lleva a una interrupción, lo lleva a sonrojarse, lo lleva, no sé, no importa, a tener vergüenza, a toser. eh, Cuando lo lleva a asociar otras cosas, de repente viene hablando muy coherente, que yo dijo algo, ¿y tú? Se va para otro lado. Cambia, digamos, el eje de lo que va hablando y demás. Hay algo que me parece interesante y es que le da tanto importancia al acto de la palabra, la aparición de esa palabra plena. Esto viene a la par con el discurso de Roma, en donde habla de palabra vacía, palabra plena, está muy, muy desarrollado ahí y demás. No lo he querido tomar para no abrumarlos con cantidad material. Pero lo que me parece interesante es que acá él distingue transferencia simbólica, acto de la palabra, palabra plena. Yo les aclaro, palabra plena es aquella que podríamos decir cumple con la función de shifter, señala algo del orden de la emergencia de un inconsciente. El resto, todo lo que él pueda actuar sobre la transferencia o pueda hablar de su historia eh, que nos habla de que la historia, digamos, no es vivida como tal, como pasado, sino como algo que es del orden del presente, etcétera, etcétera. Él dice que es una reintegración imaginaria. Ah, lo dice muy claro. Pocas veces lo dice tan claro. Pocas veces aparece así como muy, 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 muy claro, ¿m? Que todo lo que alguien pueda hablar de su historia y las interpretaciones que haga de su historia, etcétera, etcétera, todo eso hace a una reintegración imaginaria que tiene su función, por supuesto que sí. No estoy, ¿cómo les puedo decir? No estoy depreciando esa reintegración imaginaria, sino que estoy dividiendo agua. Por un lado, la reintegración imaginaria
Y por el otro lado, la transferencia simbólica. Pero entonces hay algo que lo tengo que decir ahora, porque estoy trabajando el tema. ¿Qué implica el acto de la palabra? Un cruzamiento simbólico real. Eso es el acto de la palabra. Acá lo da como simbólico. Obviamente no tiene desarrollado todavía todo el registro de lo real, que bueno, lo va a desarrollar en seminarios más adelante, ¿verdad? Pero eh, si la palabra hace acto, a ver, ¿a qué podemos llamar acto nosotros? ¿A una acción? No. ¿A un cambio de la posición de goce? Sí. Ese cambio de posición de goce lo podemos ver a lo largo de un análisis, como efecto del análisis, cambios de la posición subjetiva, etcétera, etcétera. Pero en primeras entrevistas, en un primer periodo de un análisis, quizás lo podemos ver respecto de si el analista puede ubicarse en un lugar de terceridad y no de pareja, y de si aparece en inconsciente como la pareja de la palabra, y de si dicha esa palabra hay un decir que cambia. Salteo algunas cosas porque no las pienso igual. Sigue repitiendo. Dice, página 173, la cuestión de las relaciones entre el analizado y el analista se pueden situar en un plano muy distinto. Está haciendo una crítica a la ego psicóloga, por eso dice esto. En el plano del yo y el no yo, es decir, en el plano de la economía narcisista del sujeto. Y es así como, desde siempre, la cuestión del amor de transferencia ha estado ligada demasiado estrechamente a la elaboración analítica de la noción de amor. A mi gusto después se va de tema, porque va a hablar del amor-pasión, es decir, se va de tema. No es el tema que a mí me interesa, pero sí esto de la transferencia ligada a la elaboración analítica de la noción de amor. ¿Por qué? Sí, lo leo retrospectivamente, porque, bien, uno ha avanzado, no se ha quedado en el seminario 1. ¿Qué es el amor? Una definición rápida es dar lo que no se tiene, dar el falo a quien no es el falo, ¿verdad? Dar lo que no se tiene a quien no lo es. Bien,
Eh, ahí me pregunto, este consultante narcisista, por decir, con mucha carga autoerótica, ¿se sostendrá en la transferencia con este analista que parece no saber y entonces le va preguntando y le va preguntando? ¿Y qué es la fiesta electrónica? ¿Y cómo son? ¿Y qué sucede en una fiesta electrónica? Este, ¿podrá sostenerse? Eh, ese plano entre el yo y no yo, que él dice, lo asimila como el plano de la economía narcisista. ¿Será el plano en donde, como quien diría, movemos el espejo un poquito? La economía narcisista tiene que ver con verse unificado como si fuera posible un libido unificado, ¿no? Encontrar en la imagen que soporta el otro, ¿verdad? Que le hace de ortopedia, encontrar una imagen unificada, etcétera, etcétera. Este, ¿Qué pasa si, con mucho cuidado, movemos el espejo, movemos la esfera, movemos el espejo vertical? ¿Haremos hacer aparecer eso que es no yo? ¿Dejaremos esa brecha entre el yo que viene a buscar, ¿no? El yo que quiere ser, ese ideal, ese completo, por así decir, y ese pequeño traspié, que sería encontrar no soy completo? Una manera de encontrar ese no soy completo es encontrar el analista como tachado, como un sujeto que no lo sabe todo, como un sujeto que no tiene todas las respuestas, porque lo que vemos en el consultante y a veces analizante actual es que quiere que el analista tenga todas las respuestas. Por eso, deme un tip, dígame qué hacer, ¿no? Páseme alguna fórmula. Y yo siempre digo, bueno, a ver, o nos ubicamos en la ética del psicoanálisis o no. Si nos ubicamos en la ética del psicoanálisis, no nos queda otra que, sin dejar de acompañar al consultante, lo acompañamos de una manera diferente a otros psicoterapeutas y lo acompañamos viendo de qué manera él tolera, aunque sea, nuestra tachadura, nuestra falta de respuesta. Es una manera de que no encuentre en nosotros una imagen totalizante. La voz que lo diga todo, ¿no? El ideal. Eh, Obviamente eso va a
remover al máximo todo ese bailoteo de pasiones, dice la canaca, como echándole amor, pasión, catástrofe psicológica, dice. Le echa mucha fuerza a la cosa, ¿no? Mm, mucha leña al fuego, como quien diría. Pero también nos da en la página 174 una orientación clínica. Para nosotros se trata de localizar la estructura que articula la relación narcisista. Me viene como anillo al dedo para la clínica que me preocupa hoy. Cosas a pensar, cosas a interrogarse. Abran los micrófonos. Hasta aquí llego yo hoy. Abran los micrófonos. Vengan las preguntas. Quizás ustedes puedan tener de seguro algunas otras ideas respecto de esta cuestión de cómo producir ese espacio entre el yo y el no yo. Eso es algo que tenemos que ir armando entre todos. ¿Quién dijo? Yo. Sandra, Sandra. Vamos, Sandra. Yo, yo me preguntaba si ante esos pacientes que vienen pidiendo la solución mágica, ¿no? O sea, donde buscan, como decías, un analista, bueno, en el mejor de los casos analista, ¿no? Eh, completo, que le diga lo que tiene que hacer. Una táctica o estrategia, lo tendría que pensar, no es poner eso en el tratamiento, no en la persona, no en el analista, sino en el tratamiento. Y que el tratamiento va a ser algo llevado a cabo por él, que en todo caso nosotros lo acompañamos si nos deja. ¿Se entiende lo que Eso quiero decir? vos se lo aclararías. No, depende, Depende. depende. Todo depende, depende del caso. Estuvo muy bien esto que vos dijiste de táctica o estrategia, que lo tendrías Claro, que no ver. lo sé, Puede lo ser tengo que táctica y pensar. puede ser estratégica. ¿Cómo? Muy piola, puede ser táctica o, ¿no? Algo del orden de la táctica o algo Sí, del orden de la estrategia en el sentido de la maniobra de transferencia. sí, no lo sé, lo tendría que pensar y también lo sería para pensar de caso por caso, ¿no? Sí. Yo recordaba a una paciente que incluso la presenté cuando hacíamos los conversatorios, que lo que hizo un giro en ella fue la que tiene que hacer tratamiento es usted ahora. Su hijo después veremos, ¿no? O sea, ella venía con todo armadito, mi nene tiene problemas, tiene que hacer tratamiento, dígame qué hago, ¿no? Eso que la giró a ella, sí, después el pibe hizo tratamiento, 6 meses después que ella llegara a la consulta. Eh, pero esto, ¿no? Como ir pensando que la cuestión no está en el analista, sino en el tratamiento, el que, Sí. el que se anime a llevar adelante y que no hay garantías tampoco, que va a depender también de ella o de él. Ujú. Sí. Sí, ¿y en dónde diría? A veces, por eso No puede te ser, escucho, no te diría, escucho. a veces puede ser del orden de la táctica. ¿Me escuchan? Puede ser del orden de la táctica la aclaración. Sí,
De lo que se trata es de su tratamiento. Acá lo que está en juego es su tratamiento. Porque con la aclaración vos das palabra, pero también haces de atractor de palabras. Claro, para que así hable. Que hable. Que hable, exacto, que hable. Yo Porque a tengo veces otro paciente somos que muy dice, ortodoxos y le claro, decimos, hable todo yo lo tengo que otro quiera, paciente, bla, bla, tengo bla. otro, Por eso tengo otro- digo, no, yo no le tengo tanto miedo a la aclaración, porque el pedido de aclaración es hacerlo hablar, aclararle algo y convocarlo a que hable, a que opine, pero ahí donde opina habla. Y habla de sus suposiciones y de sus prejuicios, y habla. Y cuando habla, está hablando de los objetos que catectiza, los que no catectiza, los que libidiniza, los que no libidiniza, de qué modo. ¿Puedo hablar? Sí, ay, cierto, tiene la mano levantada y Olga también. Sí, yo les digo, abran los micrófonos para que se larguen nomás. Bueno, está bien. Nancy. Bueno, quiero hacer dos intervenciones. Una, oye, gracias de verdad por aclarar esta forma de abordaje, porque yo pienso que estos pacientes no admiten ningún abordaje. O sea, ellos llegan exigiendo el tip, pero uno va a tratar como de organizarles y ellos dicen, no, no quiero que me dé el tip. Sí, o sea, ellos exigen, pero no quieren el tip. No, sí, así son. Y Porque, pero si alguno la vio enseguida va a pescar la película. La película es la de un ladrón de arte. Y ella, él roba arte, él roba cuadros, pero se toma el trabajo de robar cada vez mayores desafíos, de robar cuadros en museos que están sumamente controlados, con cámaras y todo y demás. Y él desaparece un tiempo, estaba de novio, estaba de novio con alguien que estudiaba historia del arte y que trabajaba, creo que en un museo de bellas artes, algo así. Después la chica se hace policía, él vuelve y ella no le dice nada porque lo quiere atrapar. Ahora, el tema es que al final la película termina con que por amor ella se queda con él. Lo descubren, pero por amor ella lo salva de que la policía lo tome y se queda con él. O sea que estamos naturalizando que por amor lo ilegítimo puede pasar. ¿No? Porque es una de las películas más vistas en Netflix, creo que tiene 9 puntos, algo por el estilo. Está muy bien hecha, muy, muy interesante, de acción, etcétera. Está, ¿Esto es un eh, atraco? bien el lugar de la mentira en cada uno, en fin. Olga, ¿Esto es un atraco en la película? ¿Esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo? exactamente, esto es un atraco. Sí. Vamos a ver. yo creo que me parece que la vi, me suena, como que me suena. Es ha habido varias películas con esta cuestión del robo de arte, pero Ah, bueno. esta, lo que me llamó la atención es el final en donde ella se arriesga a pleno para salvarlo
y en donde, bueno, por amor se admite todo. Es una Ifigenia del siglo XXI, digamos, ¿no? Y de alguna manera la cultura tiene muchas Ifigenias, Ay, hasta pueblos hechos Ifigenias. Yo quería hacer primero un comentario y una pregunta. Yo noto dos momentos diferentes. Uno, en la época de la pandemia, cuando empezamos a tener virtual, había como el principio, quizás también porque por lo menos para mí fue novedoso, yo no atendía virtualmente, con lo cual primero tuve que superar los prejuicios, eh, pero al principio era como una dificultad de que el paciente prendiera la cámara, que, que se conectara, ¿no? Había como un desorden que también uno podría decir, bueno, la pandemia nos desordenó a todos, ¿no? Estuvimos buscando cómo ordenarnos, pero luego de ese desorden primero, hubo durante la cuarentena de la pandemia, como pacientes que, por un lado, apagaban la cámara, no me anda, no sé, no puedo, no sé, después lo memí, ¿no? Después me fijo, ¿no? Había como una cosa ahí. Y la pregunta era, no te veo a vos, ¿no? Como que la exigencia y la demanda era que sí estuviera la imagen de uno del otro lado, asegurarse que del otro lado uno estaba, ¿no? Que uno no estaba mirando la tele, no sé, ¿no? Yo he imaginado diferentes posibilidades en esa época. Y ahora lo que estoy notando en una prepaga que atendemos por una plataforma, eh, permanentemente la pregunta de algunos pacientes es, necesito verme, no me veo, verme. verme. ¿Me decís cómo hago para que yo me vea? Porque no me veo. Al principio me llamaba la atención porque yo no me había dado cuenta que la plataforma tenía esa opción. Yo, como no lo tenía configurado, yo veía al paciente, no me veía, no sabía que tenía esa, bueno, Vos te podías ver a vos misma. claro, yo no sabía. Entonces, después de varias personas decirme, necesito verme, ¿cómo hago para verme? Y yo decía, pero ¿qué me están diciendo? Cuando encuentro esa posibilidad de que podían, que se puede, por una configuración, que se muestre la imagen de la persona que habla, entonces queda el terapeuta en chiquito, el paciente en grande. Eh, y entonces ahora la demanda es, ¿cómo hago para verme? Y primero, ¿no? Los cabellos. Te iba a decir. A lo que vos notás, a ver, yo te muestro esto, yo miro, te estoy mirando, ¿sí? Pero también puedo hacer así, pero también puedo hacer así. No, yo lo que decía es que vivimos en un mundo en donde, por distintos motivos, la incertidumbre está sobrecargada. Yo lo que considero es que la falta digamos, el no del padre, la falta del nombre del padre, hace que eh, el mundo se vuelva mucho más incierto, porque no hay como de dónde agarrarse, ¿no? El nombre del padre, su hijo no se agarra del nombre del padre. Este, no hay de dónde agarrarse, entonces todo se vuelve mucho más incierto y se hace un circuito vicioso muy terrible, porque lo incierto hace de amenaza de castración. La amenaza de castración la quieren tapar con lo que sea, y así va, y así va, porque, a ver, yo lo que veo es, bueno, Sudamérica está, casi toda Sudamérica tomada por el problema económico. Europa está, por un lado, los temores de las guerras, que tienen dos guerras encima, pero por el otro lado, los temores ecológicos. Están obsesionados
Barcelona, antes de ayer, tuvo 26 grados. A ver, no están iniciando no ha iniciado todavía la primavera, o estamos a día de primavera, pero se les fue a 26, lo cual es mucho. Mm. Yo creo, Pero, a ver, en febrero, principio de febrero, París, que generalmente suele estar recontra frío, yo he pasado mis peores fríos, también ha tenido 20 y pico de grados. Asustan porque estos cambios ecológicos algunos los interpretan como que, bueno, va a venir una debacle ecológica. Ahora, entiendo que ahí donde no está el nombre del padre para poderse sujetar, hay una serie de, todo alude a castración, amenaza de castración, y hay que taparlo con lo que sea. Mm. Cualquier cosa que salga del ideal. Entonces la chica que necesita peinarse y, ay, ¿no? ujú. Eh, yo pensaba justamente, ¿no? Cuando vos recién decías, en esto que dice Lacan, en el seminario 1, ¿no? El acto de la palabra, ¿no? Si el silencio también no es un acto, ¿no? Aunque el silencio en sí mismo uno podría pensarlo también con valor entre comillas, ¿no? De palabra y de acto, solo a posteriori, obviamente, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Digo porque cuando me asombro, no sé, yo les cuento lo que me pasa a mí, ¿no? Me asombro cuando agarran el peine o tengo una paciente que mientras hace la sesión hace cositas del coste. Aparte siento el tecladito, ¿no? O sea, hay una mostración. Y le digo, ¿qué estás escribiendo en el teclado? ¿No? No, no, acá le estoy contestando, no, nada más. Y obviamente hay ahí un querer ver si el otro también toma nota. ¿No? Le digo, bueno, para la próxima, contestale antes de la sesión o después. No está bueno en el momento. ¿Vos qué harías si yo mientras te escucho contesto? Ahora, fíjate, también existe cierto nivel persecutorio porque yo soy de tomar nota con la computadora porque escribo al tacto. Entonces, una vez que ubiqué los dedos donde tienen que estar, yo escribo al tacto. Bueno, eh, el ruidito, ¿qué está haciendo? ¿Está atendiendo a otro paciente? Ah, no, no, es increíble, es increíble. Ahora, esta cuestión de que se pongan a hacer otra cosa, yo le comprobo muchísimo. Pacientes que por ahí están cocinando, y están teniendo sí, sí, y escuchar. A ver, yo a veces digo y a veces no digo, me voy a servir un café, a veces lo digo, me voy a servir un café. Y si no, obviamente el paciente escucha que abrí el microondas, metí el café, hace pipí, el microondas, saco el café, bebé 30 segundos, bueno, no pasa nada. Pero a veces se escucha que está cocinando y uno le pregunta, estoy cocinando. Ah, yo creí que estabas en tu sesión. ¿Qué pasa? Está buena esa. El discurso actual les hace creer que pueden hacer varias cosas a la vez. Por eso vos ves alguien que va manejando, retando al hijo, mirando el WhatsApp. Sí, sí, pasa el hijo, lo saluda, le digo que diga algo. Ah, ¿No? ¿no? En donde yo digo, hay cierta adaptación. Yo creo que yo quedaría rendida. No, no me daría la cabeza, pero creo que hay cierta adaptación a esta cuestión de hago varias cosas a la vez.
Y al mismo tiempo puede ser una cuestión defensiva, ¿no? Hablo, digo, pero hago con el cuerpo de cuenta de que no lo estoy diciendo, porque no, como si no pusieran el cuerpo en lo que están diciendo, ¿no? Lo están poniendo igual, ¿no? Pero Lo quizás hay están poniendo igual, lo están poniendo por más que igual. me vuelva la A otra. veces yo lo que digo es, no voy a decir nada, que siga cocinando, a ver si comete algún fallido, Claro. que ponga la cabeza en lo que está, ¿no? A ver si hablando comete un fallido. Sí, lo mismo con el celular, entrar y, digamos, el celular todo el tiempo en la mano. No, a mí no me llama la atención. Ajá. A ver, vuelvo con la cosa. Nos Ujú. hemos acostumbrado al señor de 70 años con la colita y la Harley Davidson, Sí, sí, como si fuera Mm, sí, sí, con la Harley Davidson es pesada, es una moto fuerte, pesada, que va a mucha velocidad, pero que hay que sostenerla, ¿eh? sí, claro. Y uno dice, oye, pero eso se ve, Ujú, son los fenómenos actuales, ujú. mm, en donde no hay diferencia generacional, porque una cosa tiene que ver con la estética, con él. Donde, bueno, las mujeres por ahí, las mujeres siempre, históricamente, Y qué bueno. Cleo- Cleopatra, yo cuando vi las piscinas de Cleopatra dije, "Ah, mira vos, oh, genial esta Cleopatra, las piscinas que tenía, cómo se maquillaba, pero, la tenía clara. Este, bien, una cosa es la estética y otra cosa es eh, la madre de 50 vestida igual que su hija por ahí de 25 y si te descuidas o no, o con la nieta, si, Ujú, todas en shortcitos. ujú. Entonces, digamos, no es una crítica de depreciación, es una crítica de decir, pero no hay diferenciación. Entonces, desde el lugar de la transferencia, ¿cómo hacer para plantear una diferenciación? mm, Y ese plano de lo simbólico. mm. Pero bueno, todo un trabajo. Es cierto. Está, Bueno, de verdad está fascinante. Muchísimas, ay, muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias, Amé. Bueno, Besito. Chau, chau. gracias gracias de verdad.